Señor Ministro de Agricultura, bienvenido. Gracias por su presencia y por su talante. Ojalá no se les mejore después de la conversación. Hace un par de días usted presentó una política agropecuaria 2020-2030 en Aloac, si no me equivoco. Yoa, ¿es la intersección de la carretera que va a Tungurahua y a Santo Domingo después? Un poco más arriba de eso, sí. Ya, usted conoce el Ecuador 10 veces mejor que yo ya. Falta mucho por conocer. Todavía. Sí. ¿Qué? Habló de 6 ejes y enunció los ejes y toda esta vaina. Entonces, no repita lo que ya se supo, sino diferencie esto de cosas anteriores que se han hecho. ¿Cuál es el valor especial de esta política agropecuaria que usted propone? Yo le voy a responder, Carlos, como agricultor en este momento. Bananero, por si acaso. Orgánico, sí. Ya, orgánico. Le voy a responder... Tengo un Jalisco, ¿no? Si ves, no se queda con nada. Sí, es que no se queda con nada, no, es Jalisco. Y está bien. Sí, hay que un poco aclarar. Pero bueno, agricultores, más allá de eso, es el sentimiento de poder tener un norte claro. No es una cosa nueva, es más bien una cosa que debimos haberla hecho hace 40 años atrás. Y yo no entiendo por qué no hay anteriormente una especie de pacto nacional por el sector agropecuario, que necesita esperanza y sobre todo un norte claro para poder desarrollarse. Si hoy tenemos un problema de cambio climático, no podemos ni imaginar qué van a pasar en los próximos 10 o 20 años. Una cosa más necesita, señor ministro, permítame agregarle eso. Continuidad. De nada sirve el año y medio de aprendizaje y ejecución que usted ha tenido si no tiene un año y medio más de redondeo, le llamo yo, es decir, de completar para por lo menos volver irreversible este tipo de cosas que ha iniciado. Sí, esto es una cosa que yo personalmente junto con todo nuestro equipo teníamos en una especie de carrera contra el tiempo, de poder entregarle al presidente de la República una propuesta de política pública agropecuaria, se llama Sembrando Futuro, hasta el 2030 mínimo, porque la idea es que de aquí empiece un proceso de socialización. El presidente ya lo dispuso y nos dijo, bueno, empecemos a socializar, a comunicar y abierto, de forma inclusiva. Lo van a consultar, no lo van a imponer. Primero, la primera fase era pedir apoyo a la cooperación internacional, en este caso la FAO, con quien, inclusive tengo que decirlo, nos puso al exministro de Agricultura chileno, don Carlos Furche, a trabajar en este equipo técnico junto con el Ministerio de Agricultura, y con más de 60 organizaciones de productores, de gremios, de académicos, de empresas, de agroindustrias, de artesanos, donde hay también organizaciones de agricultura familiar campesina, es decir, todos incluidos para poder generar esta propuesta, y el presidente dispuso empiece la socialización y a la brevedad posible debemos concluir con el Plan Nacional Agropecuario 2030. O sea, esta es una propuesta multisectorial, no individual, sus tecnócratas o su inspiración. No. Ya, segunda cosa, ¿cuánto es a la brevedad posible? Ojalá no más de 4 meses. Ya, está bien. Ya no podemos... Y tercero, este acto es de consultar, de socializar. ¿Es nada más mera política para que crean que les preguntamos y luego hacemos lo que ya está puesto ahí? ¿O pueden haber ajustes, modificaciones? Eso es lo bueno y eso quiero aclarar. Si estamos en año preelectoral, pero esto no debe tener ningún tinte político, porque más bien, si el día de mañana viene otro ministro, viene otro gobierno, la idea es que tenga un norte claro. Si le quiere cambiar de nombre, si que el programa de riego quiere ponerle otro nombre, no importa. O mejorarlo. O mejorarlo, o pulirlo un poco. En el tiempo. O cambiar en algo las prioridades. Carlos, estamos febrero del 2020. Inicia un nuevo año, pero sobre todo inicia una nueva década. No puede pasar, no va a pasar otro año más en que no cambiemos las condiciones de vida de la gente, sobre todo las condiciones de nuestros agricultores, ganaderos, artesanos. El discurso está chévere, ahora cuénteme el documento. Yo le pregunté qué tiene de novedoso. No me repita la perorata del otro día que ya algo se la conoce. Si viene aquí Javier Lazo y dice, miren, esta vaina es fundamental en los próximos 10 años, por lo que acaba de explicar, ¿qué tiene de contenido más allá del trabajo multisectorial y de la capacidad de la gente que esto ha exprimido? ¿Qué tiene de contenido para impulsarlo así? Mire, nosotros tenemos un país que principalmente en más de un 80% es de pequeños y medianos productores. Si la política pública agropecuaria no está enfocada en darle oportunidades, acompañamiento técnico, soluciones financieras, política crediticia y todo lo que necesita el pequeño para poder competir, no habremos hecho absolutamente nada. Los grandes podrán competir, los grandes podrán sobrevivir, pero este es un país que tiene que desarrollarse de forma inclusiva
Y en ese sentido, antes había un mensaje de la asociatividad, de la asociación, para recibir una dádiva, para recibir un kit, para recibir una aurea subsidiada, lo cual está bien, pero es trascendental que esa misma gente tenga un proceso donde va a fortalecer sus capacidades y va a recibir esa obra de riego, de centro de acopio, etcétera, para poder competir de cara a los desafíos del futuro. En los 6 ejes que ustedes identificaron, ¿cuál es el crítico? ¿Cuál es el crítico? Este es el crítico. Este es el crítico, ¿por qué? ¿Se llama cómo ese eje? Ese es el eje número 3, que es el fortalecimiento asociativo en la palabra de cooperativismo moderno. Despacio, a mí me duele la cabeza cuando veo esa vaina. Un ratito. La asociatividad es otra cosa que le digo a cada rato. Para mí es nueva. ¿Qué es la asociatividad en materia agropecuaria? Mire, no es lo mismo cuando va un productor pequeño a un almacén de insumos o a alguna venta de maquinaria o a algún banco a solicitar un servicio, un producto, o va a una asociación, una cooperativa que va a negociar en escala. ¿Las ventajas son? Dimensionamiento, economía de escala, capacidad de competir, capacidad de negociar, capacidad de llegar al mercado directamente. Recordemos, después de la valorización, naturalmente hubo un aumento en los costos de producción, pero el kilo de frutas, el kilo de vegetales, el kilo de banano, que es, digamos, que el producto que me lo conozco de memoria, en la percha del TIA, del comisariato del Supermaxi, es igual que en Publix en Estados Unidos, que en Reve, en Aldi en Alemania, Carrefour en Francia. Carísimo, es verdad. Entonces, yo sabe una medida que tengo yo en Supermaxi, 6 guineos, así le llamamos en mi tierra, banano ni qué huevada, banano era otra cosa en esa época. 6 guineos valen casi $1. Así es. ¿Puede creer en país bananero? Así es. Ok, más preguntas para... Así es, pero nada más para terminar la idea con el fortalecimiento, este tema. Cooperativismo moderno. Somos presas fáciles los pequeños productores de los excesivos niveles de intermediación. Y eso va en detrimento de la economía familiar del productor. Acá es otra cosa buena. Miren, la gente que propone eliminar la intermediación miente. Eso es imposible. Eso inclusive es necesario porque hay una cadena de empleo. Pero él habla de eliminar la excesiva intermediación. Precisemos. Aunque eso depende de los productos, señor ministro. Así es. ¿Cuántos intermediarios sería lo tolerable o lo ideal que haya entre el productor y la percha a la que está el producto final? 1, 2 máximo. 2 máximo. Pero tenemos el primero hasta sería 3 o 4 y 5 hasta veces. A ver, en el caso del arroz, cojamos ese. Con el arroz, ¿el productor lo lleva a dónde? El productor lo lleva al pilador, básicamente, al industrial. ¿Y el pilador a quién lo entrega? Luego hay diferentes niveles de cadenas mayoristas, cadenas minoristas, etcétera, el que da servicios, empaca con marca diferente. Al final, es otro de los temas relativos a este eje, fortalecimiento asociativo. Necesitamos buena dirigencia. Necesitamos dirigencia que conozca del mercado mundial de alimentos. De que en salitre, por ejemplo, tenemos una gran potencial para producir camote. No sé si han pasado por salitre. La oferta de camote morado es impresionante. No. Tenemos que trabajar en y variedades. A mí me encanta el camote. En las variedades que consumen los europeos, sabiendo, por ejemplo, que en el norte de Europa la tendencia alimenticia es ir hacia los almidones resistentes. Nada más para terminar. Hacer diversificación y que con un censo agropecuario, con esta política de inteligencia de mercados, le digamos un año para otro, señores, en Perú y en Colombia hay un exceso de producción. Y nosotros somos un país resistentes. Starch Resistant 1, que eso es una forma de almidón que es más digerible en el estómago. Ya. Entonces, si veo eso, como política de Estado, tenemos que decir, miren, señores, alertar a la gente, por favor, diversificación, motivación, bajar las tasas de crédito para motivación del camote, por ejemplo, para terminar esta idea. ¿Por qué? Porque una reducción de áreas, una diversificación va a hacer que... Es vivísimo, ¿no? Permítanme concluir, déjenme terminar, para terminar esta idea. Que si en Colombia pasa una devaluación de la moneda, no nos inunden de arroz. ¿Sabe qué tenemos que hacer con él, María Clara? 3 horas, pues. Me adivinaste. ¿Qué haría yo sin ti, por Dios? Le planteo la invitación, señor ministro. No es que lo esté votando, ya tiene preguntas adicionales. Pero con todo el personal. Sí, exacto. Algo más grupal. Ya lo hicimos con María Paula Romo una vez, pero son las 3 horas de jalada. De 6 de la mañana a 9 de la mañana. No sé si Carlos lo puede aguantar a usted 3 horas, tal vez una hora y media, 2 horas. Tiene unos 4 breaks. Haga el esfuerzo. No, es que el tema es súper importante y Ecuador es país agrícola. Pero cuando usted se mande la jalada, no solo pregunto yo, pregunta el panel, preguntan desde exteriores, llaman dirigentes, llaman detractores, llaman apoyadores.
algún familiar suyo lo sorprende con una pregunta, le ponemos una canción de la novia con quien no se casó, ya va a ver. Ya. Esa parte no le gustó. No sabe lo que le hicimos a María Paula Romo, no sabe lo que le hicimos. Y se aguantó la ministra. ¿Ok? 6:54, María Clara. Con respecto a los temas que usted está tratando, señor ministro, nos acompañó el ministro Ontaneda hablando con respecto, lógicamente, a su cartera, que es la de comercio, pero que va muy ligada con los productos, nuestra, claro. Con los productos agrícolas definitivamente. Una de las inquietudes es cuál ha sido el balance de la famosa Fruit Logistics que se dio en Berlín. Sí, lo voy a anclar al otro eje, al segundo eje, que es la orientación y el desarrollo de los mercados. Correctísimo. Nosotros tenemos uno de los salarios más altos de Latinoamérica en muchas cadenas de exportación cuando especializamos, digamos, la cadena, es decir, un enfundador en banano, un embalador de una caja, tiene un salario diferenciado, no es un salario básico, es un salario sumamente importante. Y con respecto a otros países, Guatemala, Colombia, Panamá, Honduras, inclusive Costa Rica, tenemos costos más altos. Entonces, nuestra vía para poder competir es la diferenciación. Y es decir, tener una diferencia de 50 a 40 centavos por caja, cuando le entregamos y comunicamos un concepto de sostenibilidad país y de sostenibilidad gremial y calidad, que ya la tenemos naturalmente, entonces podemos competir. Por eso es que hace más de un año y medio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería trabajó en la firma de ser el socio de la feria más grande del mundo de alimentos frescos, que es en coordinación con la cartera de comercio exterior. Y es importantísimo porque normalmente dices, no, solo el gran exportador puede estar allá, el mediano exportador. No, aquí vemos con agrado que un productor, la idea es fortalecer al mediano y al pequeño productor. Un productor de la Amazonía junto con el exportador estaban haciendo negocios por $500,000 y van y hacen negocios por $2 millones. Cubrimos esa feria como eso nadie. Es sumamente importante. $300,000 ustedes y van a aumentar $15 millones de exportación. Solo en un producto saltaron de 800,000 a 2 millones en ventas. En otros saltaron de 10 a 20 millones. Prosigamos, ya sabe que hablamos de eso casi una semana entera. Siguiente tema, María Clara, prosigamos. ¿Cuáles son los productos agrícolas y ganaderos que hay que fortalecer en el país con la vista puesta en la Unión Europea? O proteger. Mire, no tenemos perdón, le añado algo más. Ante el Tratado de Comercio con Estados Unidos. No me digan que no van a haber productos agrícolas o agropecuarios afectados. No me digan eso porque no es cierto. Mire, tenemos que empezar a pensar estratégicamente. El Ecuador tiene que ser un país de paz y un país abierto al mundo sin olvidar y sin ser sensible en proteger su estructura productiva. Nosotros no podemos ir como bobos a negociar cualquier cosa. Nosotros tenemos que tener, y en ese sentido yo sí les digo, el presidente de la República tiene un grado de sensibilidad increíble por el campo agropecuario. Es más, les digo, me veo con agrado que los políticos comiencen a hablar del campo. Y ya eso es un logro, y no solo un logro, es una tendencia. ¿Cierto? Y eso es importantísimo, y cuando entregamos, usted me dice que el plazo, que terminar, etcétera, sí, al final del día está bien poder cerrar los círculos, poder completar las cosas, pero no hay plazo corto en la agricultura. El presidente me permitió acompañarlo a la reunión binacional en el gobierno chileno. Tuve la posibilidad de conversar con el ministro de Agricultura de allá, don José Antonio Walker, y me sacaba pecho de sus más de 1.000 millones, en el acento que ellos ponen, más de 1.000 millones de exportaciones de sus cerezas chilenas en cortísimo plazo. Y yo le preguntaba, ¿qué corto plazo es para usted, ministro? 10 años. En tan solo 10 años. Entonces tenemos que ver, y por eso decía ¿No contestaba la pregunta, María Clara? No, ya le ¿Qué productos ya le voy a cree decir. usted que Hay debemos productos proteger? Priorizados, los tradicionales, y nos merecemos la posibilidad, y no más que merecernos, es mandatorio que le digamos al mundo la gran oferta de productos que tenemos. ¿Cuáles son los tradicionales? Tenemos, bueno, usted sabe, cacao, banano, camarón. En cacao, inclusive, ya como parte de esta política pública el año pasado, dijimos, como política estratégica, vamos a duplicar en los próximos 10 años las exportaciones, vamos a llegar a $1.400 millones en exportaciones en cacao. Y no solo granos secos, sino también productos elaborados. ¿Sabe qué es lo mejor que usted ha dicho? ¿Sabe qué es lo mejor que ha dicho ahorita? ¿Sabe qué es lo mejor? No, oiga, esto no es un discurso, es una entrevista que no me deja terminar. Le hacen falta las 3 horas. ¿Quiere un espacio político contratado? Pídaselo a la Secretaría de Comunicación. No, es que, más tiempo. Oye, coge viada y no mete cambio, dele suave. ¿Sabe qué es lo mejor que he hecho hasta ahora? Yo le tomo la palabra para cuando venga el encierro. Nosotros no vamos a negociar como bobos.
Eso es lo que hay que hacer, y aparte que somos un país pequeño también, somos un país que tiene mucha conectividad, pero tan biodiverso que necesitamos tener una estrategia global de comunicación internacional para poder llevar el Ecuador al mundo. El Ecuador necesita más del mundo, y el mundo necesita más del Ecuador, pero espérese, igualito. En Valle del Chota, Imbabura, Carchi. El Ecuador necesita más del mundo y el mundo necesita más del Ecuador. Y antes le dio a Jaime Nebot cuando dijo que ahora los políticos por fin están hablando del tema. Tiene usted razón. Valle del Chota, Imbabura, Carchi, yo le decía fuera de micrófonos, antes sembraban frijol en algunas zonas, cosechaban pobreza y el mercado era la guerrilla. Vemos con agrado y por eso fomentamos la fruticultura, porque cambia las condiciones de vida de la gente cuando tenemos un producto con más valor económico. Permítame aguacate, por ejemplo. Emilio, anota. Antes sembraban frijol, cosechaban pobreza y el mercado era la guerrilla. El resto cuando vuelva, señor ministro, tenemos otro invitado y es colega suyo. Caramba. ¿Va a regresar? Claro que sí, pero con todo el equipo completo y no más de 2 horas, por favor, pues no sé si lo puede aguantar a usted. Mira. Javier Lazo, Directo. ministro de Agricultura, año y medio en la gestión, con un informe claro de qué es política agropecuaria 2020-2030. 2020-2030. 2020-2030. Ya ve, yo me lo sé mejor que usted. Picado, pucha, usted es picado. Sigamos, ¿ya?